Bueno, chicos, vamos a ir arrancando. Yo ya tengo las 6, así, total, después esto yo ya lo estoy grabando, así que va a quedar como videito en YouTube seguro. Bueno, como les dije en el grupo, voy a hacer un resumen del capítulo 2, específicamente de las secciones 2.1, 2.2 y 2.4, que me dijeron que estaban consultando bastante sobre eso. Bueno, primero traté de hacerlo con colores y todo para que más o menos se vaya entendiendo. Yo ya les había dado una matriz 2x2, cómo se calcula el determinante, que veíamos que era básicamente la diagonal A11 por A22, hablando de letras, menos la otra diagonal. Y como dato, recordar que si esta determinante era igual a 0, entonces esta matriz no era invertible. Pero si esta determinante es diferente de 0, la matriz sí es invertible y se podía calcular la inversa. Ahora, no es tan sencillo como en una matriz 2x2 calcular la determinante de una matriz 3x3. Básicamente, todo sale de este fundamento de que, por ejemplo, yo me posiciono en el primer número de la primera columna y a ese lo multiplico por la determinante de los de abajo de la otra columna. ¿Ven? A11 por la determinante de estos números, que si ven son los de las dos columnas que no estaban incluidos acá. Lo mismo pasa después a esto, le resto, siempre primero va la resta, ahora me voy a la segunda columna, el primer número de la segunda columna, e incluyo las dos columnas que no estaban incluidas acá, la primera y la tercera. Y así, y ahora sumo, y incluyo la tercera columna, y todo lo que no estaba incluido. Ese es el fundamento que después, cuando yo sé que cómo es la determinante 2x2, lo aplico, y este vendría a ser todo ese choclo de ecuaciones para calcular una determinante de una matriz 3x3. Bien, pero esta no es la ecuación que normalmente les presentan, sino que la que normalmente les presentan es esta, y ustedes dirán, ¿de dónde va saliendo? Bueno, justamente va saliendo que va aplicando distributiva. Y va juntando, por un lado, todos los términos que le quedan positivos, y por otro lado, todos los términos que les quedan negativos. ¿Por qué? Fíjense, este término va a ser positivo, porque yo hago distributiva y me queda A11 por A22 por A33. Este término acá, si yo acá le aplicaría la distributiva, me queda negativo, porque tiene ese menos ahí. Entonces este término va a estar del lado de los negativos. En la segunda subecuación, si hago la distributiva de este primer término, me queda negativo por ese menos, entonces va del otro lado, y si aplico la distributiva acá, menos por menos se hace más, va acá. Y lo mismo después con la otra subecuación, A13. Y entonces así sería la ecuación. Y básicamente yo, para simplificárselas en una mnemotecnia que me gusta, es lo que está acá arriba. Ven que el color verdecito es la primera flechita, o sea, lo primero que hago es esta diagonal, a eso le sumo la diagonal que está arriba y la diagonal que está más lejos, multiplicada, y a eso le sumo la diagonal que está abajo por la otra diagonal que está más lejos. Ven que está representado bien por los colorcitos. Toda la diagonal principal es lo verde, que es el primer término, la diagonal que está inmediatamente arriba por la diagonal que está más lejos es el segundo término, y la diagonal que está abajo por la diagonal que está más lejos el tercer término. Y después hacer la resta, y después todo lo que resta es lo mismo, pero al revés. Esta diagonal, lo que está más cerca por lo que está más lejos, y así. Es como otra manera de verlo. Ustedes se lo pueden aprender así, se lo pueden aprender así, o se lo pueden aprender así. Pero es más o menos como para que les quede una idea de cómo es una matriz, la determinante de una matriz 3x3. Bien, y acá hay ejemplos, un ejemplo de, por ejemplo, cómo calcular había ejemplos de matrices, y ahora hablaba del término del menor de una matriz. Menor de una matriz 3x3 y menor de una matriz 4x4. El menor, básicamente, es cuando me dice, por ejemplo, menor, que es la M, 1, 3, es porque elimino el primer renglón, el 1, siempre el primer número representa el renglón que voy a eliminar, y el segundo número representa la columna que voy a eliminar. Entonces, yo tengo esta matriz, y me dice que quiero encontrar el menor 1, 3, que elimino, es decir, el primer renglón, todo esto, 2, menos 1 y 4, y la tercera columna, 4, 5 y menos 4. ¿Y qué me queda? Me queda esto, 0, 1, 6 y 3, que es lo que me queda acá.
Y lo mismo, si quiero calcular el menor 3, 2, sería elimino el tercer renglón, elimino todo esto, y elimino la segunda columna. Todo esto, ¿qué me queda? 2, 0, 4 y 5. Me queda acá el menor. Y lo mismo para una matriz 4×4, es exactamente lo mismo, dependiendo de lo que me diga que tengo que eliminar, renglón 3, columna 4, me va a ir quedando. Fíjense siempre que, por ejemplo, en este caso es una matriz 3×3, cuando le aplico el menor me queda una matriz 2×2. En este caso, que es una matriz 4×4, como le saco una columna y un renglón, me queda una matriz 3×3. ¿Por qué les puse esta carita? Porque después hay un ejemplo en el que va a aplicar este menor. Bien, para calcular el cofactor. El cofactor IJ está dado justamente por el menor, entonces si el menor era, por ejemplo, el menor era 3,2, acá el cofactor va a ser el cofactor 3,2. Básicamente, si ese 3 más 2 es par, que en este caso no es impar, va a ser menos 1 esto, porque menos 1 elevado a cualquier número impar es menos 1, y si esa suma I más J, por ejemplo, 2 más 2, es par, entonces ahí me va a quedar 1, porque menos 1 elevado a cualquier número par me da 1. Entonces, básicamente, lo que hace acá para calcular el cofactor, que está dado por A, el menor era M, el cofactor está dado por A, aplica esto, menos 1 elevado a, dependiendo de la menor que viene, por ejemplo, yo dije, lo voy a hacer con la de 3,2, 3 más 2, esto como es un número impar, que es 3,2, esto me va a quedar menos 1, y ahí escribo la menor 3,2, que es la, por eso le puse la carita, es la menor que venía de acá. Entonces, básicamente, para calcular el cofactor de una matriz, tienen que saber cuál es el menor. Y básicamente es todo lo mismo, o sea, el cofactor 3,2 va a ser 3 más 2, 5, listo, menos 1 por el menor 3,2. Le dan la matriz 4×4, calculan el menor, y ahí de a todo esto le calculan la determinante. Obviamente acá no está calculado, pero aplican todo ese choque de ecuaciones y calculan la determinante. Básicamente es eso, o sea, a esta determinante lo único que se le va a ver afectado es el menos 1 por esta ecuación acá. Bien, hay otro concepto que es matriz triangular, que básicamente, dependiendo dónde tiene los ceros, puede ser matriz triangular superior, si todos los componentes de abajo son ceros, o sea, ahí es al revés, no hay que confundirse. Matriz triangular inferior, si todos los componentes de arriba de la diagonal son cero, esta, por ejemplo, es triangular inferior, porque todo lo que está arriba de la diagonal es cero. Y una matriz diagonal, así en general, es cuando todo lo que no sea la diagonal es cero. Pero ustedes dirán, ¿para qué me sirve este concepto de decir matriz triangular? Bueno, básicamente este concepto sirve porque si tenemos una matriz triangular inferior, una matriz triangular superior, podemos directamente el determinante calcularlo como la multiplicación de la diagonal, multiplicando todos los elementos de la diagonal. Entonces, si ustedes tuvieran esta matriz acá, 4×4, por ejemplo, y tuvieran que calcularle el determinante, tendrían que ir haciendo todo como en el determinante 3×3. Aplican, ponen esto, calculan el determinante de toda esta, esto por el determinante de todo esto, a las 3×3 después la pasan a 2×2, o sea, sería un choclo de ecuaciones para que después les termine dando lo mismo que si hubieran multiplicado toda la diagonal. Por eso es muy sencillo, cuando vean una matriz triangular superior o inferior a una matriz diagonal en general, pueden multiplicar todos los elementos de la diagonal y eso ya les da la determinante. Es una forma de simplificar, de calcular determinantes tan grandes. Y ahora también les daba, yo creo que acá ya pasado otra sección, no me acuerdo bien, las propiedades de los determinantes. Bien, también, un poco como veníamos, la propiedad de decir, bueno, la determinante de A por B es igual que hacer la determinante de A por la determinante de B. Ojo acá con la distributiva, que sería la determinante de A más B, no es igual, no se puede aplicar que la determinante de A más la determinante de B. Eso es una propiedad que la tienen que tener. O sea, en las propiedades es lo que más van a tener en cuenta a la hora de resolver las autoevaluaciones que les van dando, porque por lo que vi en la primera, tenía mucho en cuenta todas las propiedades y todo eso, porque lógicamente al ser así de manera virtual, no es que les pueden dar un problema y que lo resuelvan, entonces por ahí está la vivada de que le dan muchas cosas con letras o teniendo en cuenta las propiedades. Así que tengan en cuenta eso, que la multiplicación sí es igual, es decir, multiplicar primero la A por B y después hacer la determinante, o multiplicar las determinantes por separado, pero no la distributiva de la suma. En este caso, acá me habla de que tengo una matriz L, que su determinante es 1, una matriz cualquiera L, que
la determinante es 1, que lo que básicamente me dice que es una matriz triangular inferior con diagonal 1 va a tener que ser, porque si yo multiplico la diagonal, porque es una matriz triangular inferior, la diagonal tiene que ser toda 1, porque cualquier número por 1 va a dar cualquier número, entonces 1 por 1 por 1, una diagonal, 1. Es una matriz que es triangular inferior, es decir, que todos los elementos de arriba de la diagonal son 0, y tienen su diagonal todos 1, no importa lo que hay abajo. Y me dice que si yo quiero calcular la determinante de una matriz P, que es una matriz permutación, ¿qué es una matriz permutación? Es esto, es una matriz que tiene todos los elementos 0, excepto 1 por columna, o por renglón. Entonces fíjense, en este renglón son todos ceros, excepto este 1. En este renglón son todos ceros, excepto este 1. En este renglón son todos ceros, excepto este 1. Y lo mismo pasa con las columnas. En esta columna son todos ceros, excepto este 1, y así. Eso es una matriz permutación. Entonces dice que si yo calculo la determinante de una matriz permutación por la determinante de la matriz por A, una matriz A, es igual a la determinante de L, que es esta matriz que yo les decía, triangular inferior con diagonal 1, por U. Entonces, y después, a todo esto me termina quedando que la determinante de A es igual a más o menos la determinante de U. Es como una propiedad para que la tengan en cuenta. Aplicando esta fórmula, llego a esto. Esta es la fórmula que ustedes se tienen que aprender. Que la determinante de A, una matriz X, es igual a la determinante de U sobre la determinante de P, y eso es igual a más o menos la determinante de U. ¿Ven qué es esto acá? Entonces, por ejemplo, en un problema le daban una matriz P, le daban una matriz U, ustedes veían que la matriz P era una matriz permutación, y dicen, listo, puedo aplicar esta fórmula, puedo decir esto, porque la matriz P es permutación y la matriz U me la están dando. Entonces, aplicando esa fórmula, les queda que la determinante de A es igual a la determinante de U, que la calculan, sobre la determinante de P, que como es una permutación, es 1. Y ahí es como una manera de calcular también la determinante de una matriz un poco más fácil. Bien, otras propiedades. Recordar que una matriz y su transpuesta tienen el mismo determinante. ¿Qué es la transpuesta? Es cuando yo cambio las columnas, las pongo como renglones. La columna, ven, menos 1, 1, menos 2, es la segunda columna, la pongo en el segundo renglón. Entonces, si a mí me dan esto, calcular la determinante de esto, y me dan calcular la determinante de esto, van a ser exactamente iguales. Eso es otra cosa que van a tener que tener en cuenta en los problemas, porque les pueden dar en la autoevaluación, por ejemplo, que calculen, o que digan cómo son las determinantes de esta matriz y de esta matriz. Ustedes tienen que analizar bien y dicen, mira, esta acá es la transpuesta de esta, listo, las determinantes van a ser iguales. O sea, ustedes tienen que ver siempre todas las propiedades. Acá les traté de juntar las tres propiedades en que la determinante es 0. Por ejemplo, si una matriz tiene dos renglones o columnas que son iguales, no les puse ejemplo, pero por ejemplo, si acá tuvieran 1 menos 1, 2, 1 menos 1, 2, o sea, que tienen dos renglones o dos columnas iguales, listo, la determinante es 0. Después, también, si tienen un renglón o columna, o sea, esto se va para cualquiera, renglón o columna, de A, que es múltiplo escalar de otro renglón o columna, o sea, este renglón es el mismo que el de arriba por 2, por ejemplo. Por ejemplo, 1 menos 1, 2, 2 menos 2, 4. O sea, es el mismo, pero multiplicado por 2. Es un múltiplo escalar. Listo, la determinante es 0. ¿Quieren probar con algún ejemplo? Prueben, pónganse en una matriz, pónganse en otra matriz con el segundo renglón que sea 2 por el primero, o sea, inténtenlo hacer y les va a dar 0. Son propiedades para simplificarles el cálculo de la determinante. Porque si ustedes tienen toda una matriz, no sé, 5 por 5, y que tienen dos renglones iguales, si no saben esta propiedad, se ponen a calcular toda la determinante y les va a dar 0. Por eso es tan importante las propiedades. Después, dice, si cualquier renglón o columna de A es un vector 0, entonces la determinante de A es 0. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo acá abajo tengo todos ceros, tengo todo un renglón que es 0, o toda una columna que es 0, también la determinante de A va a ser 0. Después dice, si se suma un múltiplo escalar de un renglón, de columna de A, a otro renglón o columna de A, entonces el determinante no cambia. ¿Qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, cuando hacían reducción de matrices, que decían, al renglón A le sumo 2 por el renglón B, por ejemplo. O sea, cuando aplicaban esas cosas.
ahí, en esos casos, cuando viene de eso, el determinante no cambia. Acá por ahí no es tan fácil verlo porque no, a lo mejor a veces no se pueden dar cuenta si venía de una suma del otro renglón multiplicado. Entonces por ahí esta propiedad no es tan fácil de ver como las otras tres, pero por ahí es importante saberlo por si lo llegan ustedes a aplicar y dicen me tienen que dar igual. Después, otra propiedad que esta sí la ilustré, dice, si el renglón I o J de A se multiplican por un escalar C, entonces el determinante de A se va a multiplicar por C. ¿Qué quiere decir? Ven, yo tengo, por ejemplo, tengo toda esta matriz y tengo que este renglón, por ejemplo, se multiplicó por un escalar C. Entonces yo lo que puedo hacer es sacar el escalar C, calcular el determinante de esto y a eso multiplicarlo por C. Es como una otra propiedad también para que tengan en cuenta. Entonces, y acá tenemos otra de las propiedades que es la de la suma. La determinante de C va a ser igual a la determinante de A más la determinante de B, en estos casos. Ven, si yo hago la suma de A y la suma de B, y cuando empiezo a sumar me va a dar igual. Entonces dice, supongo que A, B y C son idénticas excepto en la columna J, y que la columna J de C es la suma de las columnas A y B. Entonces la determinante de C es igual a la determinante de A más la determinante de B. Básicamente, fíjense, es la matriz C es la matriz A, y una de las columnas es la matriz de A más la columna de A más la matriz de B. Entonces, tenemos una matriz C, que es exactamente igual a otra matriz, que es A, solo que cambia esta columna que se obtiene de la suma de la columna esta de A y de la columna esta de B. En ese caso, decir que la determinante de esto es igual a la determinante de esto más la determinante de esto. O sea, básicamente lo único que hace es, a la matriz resultante le suma una columna de otra matriz. Y esa propiedad se cumple. También, el intercambio de cualquier dos renglones o columnas distintos de A tiene el efecto de multiplicar A por menos 1. ¿Qué quiere decir? Acá, yo tengo que A es esto, y lo que hago es intercambiar este renglón por este renglón. Entonces, cuando yo intercambio renglones, el renglón 2 lo intercambio por el renglón 3, que eso era otra de las cosas que a veces se hacía, otra de las operaciones elementales que se hacía a veces para reducir matrices. Cuando cambio el renglón 2 por el renglón 3, por ejemplo, la determinante de la matriz va a ser la determinante de A por menos 1. Y listo, es eso, así tan sencillo. Bien, ¿qué pasa con determinantes inversas? Había una relación que teníamos ya, que traíamos del determinante de la inversa, era que si la determinante de una matriz era diferente de 0, esa matriz tenía inversa. Bien, eso lo volvemos a decir. A es invertible si la determinante de A es diferente de 0. ¿Y cómo podemos asociar esto? Decimos que la determinante de la inversa de A es igual a 1 sobre la determinante de A. O sea, si nosotros en un problema, en una autoevaluación, nos dicen, la determinante de la matriz es, no sé, 5. Calcule la determinante de su inversa. Y ustedes a lo mejor ahí lo primero que piensan es, ay, pero yo no tengo esta matriz, o se ponen a calcular la inversa de la matriz y a eso le calculan la determinante, y no tienen que hacer todo ese lío porque es algo tan simple como decir, bueno, la determinante de la inversa es 1 sobre la determinante de la matriz original. Y acá está un poco la verificación, que era recordando esto de que la determinante, que 1 es la determinante de la identidad y que la identidad era A por la inversa, y de ahí surge todo el teorema, la verificación. Pero básicamente es algo tan sencillo como decir eso. Bien, ahora tenemos otro concepto que es adjunta de una matriz. Dice, por ejemplo, tenemos acá, esta es la matriz B, la adjunta de A va a ser B transpuesta. O sea, básicamente se llama adjunta de una matriz a otra matriz transpuesta. Y dice, cálculo de una adjunta. Por ejemplo, esto se ve mejor con un ejemplo. Tenemos A y nos dice que calculemos la adjunta de A. Lo que tenemos que ir haciendo es, tenemos que ir calculando todos los menores. Vemos, acá tenemos el menor, o la adjunta A11, en el que eliminamos el renglón 1 y la columna 1, y nos queda esto. Bien, eso es 12. Después tenemos A12, en el que eliminamos el renglón 1 y la columna 2, y nos va quedando esto.
Eso es menos 3. Van calculando las determinantes de todos los menores. Y esos determinantes de todos los menores me va construyendo la matriz B. La transpuesta de esta matriz B es la adjunta de A. Entonces, ¿cómo calculo una adjunta? Tengo una matriz, le voy calculando todos los menores, el menor 1, 1, el menor 1, 2, el menor 1, 3, el menor 2, 2, y así voy calculando todos los menores, digo, elimino la primera columna, el primer renglón, tengo esto, elimino el primer renglón, la segunda columna, elimino el primer renglón, la tercera columna, bien, me voy al segundo renglón ahora, elimino el segundo renglón, la primera columna, y así, y todos esos números me van formando la nueva matriz B, y a esa matriz B la transpongo, le hago la transpuesta y listo. Es así la secuencia. Calculan esto, transponen esa matriz, y ahí calculan la adjunta. Eso es otra de las propiedades, que la inversa, o sea, a la menos 1, la inversa de una matriz, también puede ser 1 sobre la determinante de la misma por la adjunta. Esa es otra propiedad que dice que A es invertible, sí, solo sí, lo mismo que veníamos viendo, la determinante A es diferente de 0, y acá tenemos otra propiedad cuando aplicamos la adjunta. Bueno, acá está todo resumido lo que es la sección 2.1, 2.3, 2.2 y 2.4. Están todas las propiedades, la manera de calcular adjunta, la manera de calcular menor, la matriz triangular, el concepto, un poco esto, que a lo mejor por si algunos se sumaron un poquito más tarde y no lo vieron, un poco las maneras de calcular la matriz 3x3, si tienen que calcular una matriz 4x4, es la misma metodología, empiezan acá, por ejemplo, y lo multiplican por todo lo otro, todo lo que no está incluido dentro de esta columna y dentro de este renglón. Es como que ustedes se posicionan en el primer número y todo este renglón y toda esta columna no la tienen en cuenta, y multiplican ahí por eso. Y así se va haciendo cualquiera, 4x4, 5x5. Nunca les van a hacer calcular una matriz, un determinante de una matriz 5x5 si no es con alguna de las propiedades, como por ejemplo que seguramente tiene el mismo renglón, que tiene los renglones iguales, y eso les va a dar 0. O sea, nunca les van a hacer calcular una determinante tan grande. Seguramente alguna propiedad escondida va a haber. Bueno, a ver, creo que tenía algo en el chat. Bien, listo, entonces, si adjunta no lo lean, listo, adjunta no le demos leer, entonces. Me conecto, pero tú No sabía el tema de adjunta, yo se los di por las dudas, pero bueno. Y sí, el Power bueno, este video va a quedar, yo ya lo estoy grabando, así que va a quedar, y si quieren el PowerPoint, en versión PowerPoint, me lo piden, yo se los paso por WhatsApp, por eso no hay problema. Total, el Power está, pero por si alguno lo quiere mirar con más detalle, no tengo problema, me lo pide y yo se lo paso. No sé si tienen alguna duda, yo no les presenté acá ningún ejercicio, me habían pasado un ejercicio de un TP, que lo tengo por ahí hecho, así que cualquier cosa, creo que era el ejercicio 1 no sé de qué TP, si del TP1, del TP2, no sé porque eso no lo tengo los TPs acá, pero cualquier duda que tengan me escriben, yo no tengo problema. Les voy a pasar por el grupo de WhatsApp ese ejercicio resuelto. Sí, también va a estar en YouTube. Lo suben los chicos del centro a su canal, los chicos de MNR. Lo van a ir subiendo a su canal. No sé si tienen alguna duda, quiero saber si les sirvió por ahí no sé si ya lo habían visto, esta mnemotecnia, si se los habían explicado. A mí me sirve mucho esto de las diagonales, de decir, bueno, es la diagonal grande, más la diagonal de arriba por la que está más lejos, menos la diagonal de abajo por la que está más lejos. Me sirve bastante eso, siempre la usé así yo. Sí, decime con qué ejercicio, a ver si te puedo ayudar ahora, y si no me mandás enseguida. Dale.
Sí, mandame si querés la foto por WhatsApp porque no tengo el libro acá, pero por las dudas, si después todos tienen dudas, si alguien me dice que tiene también duda en ese, mándeme, es el ejercicio 20 de la sección 2.4. Ahora, si me mandas la foto por WhatsApp, yo te lo resuelvo, te mando la foto y la explicación. Si alguien más tiene duda de ese ejercicio, mándeme el ejercicio 20 de la sección 2.4. Mi número está en el grupo, mandé un mensaje recién por este Zoom, así que escríbanme, y si no, si veo que si son varios los que tienen duda en ese ejercicio, díganme y lo mando directamente al grupo, la resolución. Sí, sí, lo paso si quieren al grupo ahora el PowerPoint. Les saco entonces todo el tema de la, de la adjunta, las últimas diapos. A ver. Bueno, a ver, el ejercicio 20 de la sección 2.4 me mandaron, sí, ahí me mandaron justo una foto, yo ya lo había explicado, así que lo tengo resuelto. Dice, ¿para qué valores de alfa la matriz? Y les da una matriz 3×3, no tiene inversa. Ustedes básicamente lo que tienen que explicar, o sea, con esta fórmula de la determinante de la matriz, ustedes aplican esa fórmula, van haciendo la determinante de cada uno y ponen que eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? La determinante de una matriz es igual a 0 y eso quiere decir que no tiene inversa. Eso es lo que le pide, que la matriz no tenga inversa. Entonces, aplican y van calculando la determinante, van poniendo todos los términos de la matriz para calcular la determinante, donde hay un alfa ponen el alfa, y todo eso lo igualan a 0. Ahí aplican todos los conocimientos de distributiva, de todo, y les va a ir dando un valor de alfa. Tienen una sola incógnita y es lo único que van a calcular. Yo ahora se los paso porque lo tengo resuelto, así que les paso enseguida una foto al grupo. Básicamente tienen que pensar eso, o sea, ahí lo único que le está diciendo es, tengo tal matriz en el que dentro de la matriz hay una incógnita, que es un alfa, y dice que esa matriz no tiene que tener inversa. Por teoría ustedes saben que el determinante de una matriz es igual a 0 cuando esa matriz no tiene inversa, aplican la fórmula, todo esto de determinantes, y ahí eso lo igualan a 0, y la única incógnita que le va a quedar es alfa, y les va a dar un alfa. Creo que daba alfa igual a 0, creo, no estoy segura ahora. No sé si tienen alguna otra duda, me pasan, y bueno, también si se entendió, si quedó algo por ahí inconcluso del Power, y ya saben que durante la semana aprovechen y mándenme todas las dudas que tengan, yo no tengo problema. Ya saben que yo por ahí a la mañana no contesto, pero a la tardecita, noche sí, contesto todo, mando el ejercicio en foto, mando explicación por audio, todo lo que sea necesario, así que vayan mandándome a que tengan dudas, así no le quedan todas las dudas juntas para la evaluación. Bueno, chicos, si no tienen dudas, yo ahora les paso el ejercicio ese, les paso el ejercicio 20 de la sección 2.4 en una foto. Cualquier cosa que no se entienda de la resolución me piden, se los explico. Y les paso también el PowerPoint, y bueno, y seguramente los chicos también van a estar subiendo el video a YouTube, así que van a poder también volver a escuchar la explicación ahí, así que por eso no tengan problema. Y no tengan miedo en mandarme, no tengan miedo en mandarme mensajes, que
que no pasa nada, no molestan ni nada, así que no tengan miedo en mandarme, que a mí me gusta explicar.